Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. No contaba con grabar esta noche, pero preferí hacerlo ahora y no esperar a mañana, grabar este vídeo un poco en caliente, ya que me he sorprendido enormemente al salir del directo en el que hemos estado comentando el partido entre el Barça y Benfica y leer alguna crónica que me han pasado, que me he encontrado de los nuestros, en teoría, sobre dicho partido, porque no sé si yo he visto otro. Y si bien es cierto que no fue un partido perfecto, me ha sorprendido el drama exagerado, la dureza con la que se critica el encuentro del Barça, mencionando así un poquito de pasada que hay alguna baja, pero sin tampoco darle mucha importancia, cuando me parece que hay que dedicarle 50 minutos de una charla a ese tema y 10 a hablar de lo futbolístico. El Barça está solventando con creces estas semanas complicadísimas por calendario, por cansancio, por lesiones, por plantilla corta y yo ya no sé qué más pedirle, sinceramente. Y viendo que otros que deberían ir más sobrados tampoco lo van, creo que es un detalle a tener en cuenta. No quita que haya habido cosas del partido que yo creo que hay que tener en cuenta. Estuvimos hablando un rato de eso, del tema de los saques de esquina, en general jugadas a balón parado, esos centros que se han puesto hoy, el tema de los penaltis, pero no como para castigar con tanta rabia el partido del Barça o el momento que atraviesa el Barça. Vais a ver además que van un poco ambos periodistas en la misma línea, como de se ha perdido ese juego que nos enamora. Lo dicho, no sé si estas semanas son un poco la referencia que debemos tener de esta temporada. Y si lo son, y en un momento tan crítico lo está sacando adelante como hasta ahora, sinceramente yo firmo donde sea. Compro barco, pero absolutamente. Para que me entendáis un poco más, os voy a leer ahora esos extractos que me han parecido, como digo, durísimos. Si bien quiero recordar que a principio de temporada hice un vídeo en el que recogí por orden cronológico lo que había sucedido en verano desde la perspectiva de la prensa, sobre todo por parte de los nuestros. Porque muchas veces me dicen, Alba, pero es que es la prensa en Madrid, Marca, Diario As. No voy a hablar de ellos, o prácticamente creo que no voy a recoger ningún artículo suyo. Voy a hablar sobre todo de dos periodistas, de Laia Bonals y de Ángel Pérez, de El Periódico, también creo que participa Laia Bonals en La Portería y Ángel Pérez en Mundo Deportivo, que es prensa catalana, periodistas catalanes y en teoría más afines al Barça y que sigue la actualidad del Barça, en concreto el femenino. Pues llevan meses luciéndose y además hablando con una rabia hacia el Barcelona, el proyecto, las jugadoras, el momento que atraviesan, etcétera, etcétera. Sobre todo quiero centrarme en lo nuevo, vamos a decirlo así. El primero que leí fue el de Laia Bonals, que dice así, leo textualmente, esto no es una exageración de Alba ni un invento mío. Este es un Barça gris. Las lesiones y la falta de efectivos están terminando de condenar a un equipo que, pese a resolver, no convence. Contra el Benfica volvió a verse una versión triste, hasta cierto punto, desganada, como si se hubiera quedado huérfano de ese fútbol que maravilló al mundo. Sin ritmo ni verticalidad, las azulgranas sufrieron ante el conjunto portugués. Se llevaron los 3 puntos y encaminaron la clasificación, pero no dejaron las mejores sensaciones. Yo no sé, vimos diferentes partidos. Yo no pienso que el partido haya sido el mejor del mundo, ni mucho menos. Pero yo si leo esto pienso que el Benfica hasta fue mejor que el Barça. Pero si el partido debería haber terminado 7-1, sin exagerar. La primera parte es para irte goleando 3-4 goles mínimo por delante. Mínimo. Aún así, marcas 3 y hay un penalti fallado. Y el Barça en el minuto 94 seguía atacando en busca del cuarto gol. Con 10 adolescentes y Marta, el terreno de juego. Un Barça huérfano de fútbol, sin ritmo, sin verticalidad, que sufrió, que no deja buenas sensaciones, versión triste, desganada. Un equipo que va primero en Liga y que va primero en Champions, que gana este partido con tantas bajas y tanto cansancio, aunque no hayas hecho el mejor partido del año, ¿se merece este análisis? Porque yo me pregunto, ¿qué le queda al resto? Sé perfectamente consciente de dónde está la vara de medir con el Barça muchas veces y el fútbol que puede practicar. Reitero, líder en Liga, líder en Champions. No fue un mal partido del Barça. Quizás lo peor fue el tema del penalti y la falta de puntería en la primera parte. Ganas de nuevo 3-1. Puedes incluso clasificarte primero o segundo, que sería lo deseado en esta fase de Liga. Con muchas bajas, con la explotación de las selecciones, sobre todo la española, plantilla corta,
tienes que jugar con adolescentes que ni debutan en el Barça recién. Y eres de lo peor, de lo peor. Voy a leer el otro artículo antes de comentar los datos del partido, porque a lo mejor lo he dicho, yo vi otro partido y fue horrible y no sintonicé el que era, no me avisasteis. Por parte de Ángel Pérez, titula así el artículo: Victoria y gracias para certificar la clasificación europea. El cuadro azulgrana se impuso en el marcador, pero sigue sin ofrecer su mejor versión futbolística. Con este triunfo se asegura pasar de ronda, pero no tiene garantizado todavía el quedar entre los 8 primeros. Luego creo que lo corrigió, porque aquí se clasifican los 4 primeros. Está bien informar y no desinformar, si puede ser, tampoco pido mucho más. 4 primeros son los que pasan directos, no hagáis caso a estas cosas. Nos dice Ángel Pérez: el FC Barcelona se impuso al Benfica 3-1 en la quinta jornada de la fase Liga de la Champions League para dejar virtualmente encarrilado el pase a la siguiente ronda. Y precisamente el triunfo fue la mejor noticia, en una tarde en la que se constató que las azulgranas no pasan por su mejor momento de juego. No solo por lo que les cuesta decantar los encuentros, sino porque el fútbol brillante y arrollador que maravilló al mundo años atrás, incluso a principios de esta temporada, ha dado paso a un juego más insulso, trabado y a merced de las individualidades que siguen decantando la balanza del bando culé. Sobre todo en la primera parte yo vi un Barça activo, un Barça dominador, un Barça que encadenó jugadas maravillosas, que nos estaba dando rabia que faltara esa puntería, y un Barça que mereció golear en esa primera parte. En la segunda siguió teniendo ocasiones para ampliar mucho más la ventaja. El Benfica creo que tuvo un par de ellas. Una de ellas terminó en gol. Jugadas a balón parado, penalti fallado, cambios donde metes a jugadoras sin experiencia porque ya no tenías más banquillo. Vienen de jugar contra el Costa d'Eje, a su vez vienen del parón de selecciones, varias de ellas jugando una final contra Alemania, comiéndose 180 minutos o similar. Se cae Paredes hoy por malestar. ¿Y eres esta banda que nos está contando aquí? Mejor sí, ¿eh? Y sintonicé yo otro partido, como os decía antes. Viendo las estadísticas, goles esperados: 5, con 0,3 del Barça, 1,89 del Benfica. Posesión, 73% a 27. Remates totales, 47. Remates a puerta, 15 del Barça, 2 del Benfica. Grandes ocasiones, 10 del Barça, 4 del Benfica. Corners, 15-0. A lo mejor soy yo muy boba, que es algo muy posible, pero entre el partido que lo vi aquí en directo con vosotros, y esto, yo no veo que seamos ahora mismo el peor equipo de Europa, como poco menos que nos están diciendo. ¿Fue un partido espléndido? No. Fue un partido suficientemente bueno con todo el contexto que te rodea y para mantener el liderato y ganar incluso con más amplitud, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas. Quien lea esa crónica, estas crónicas de los nuestros, vuelvo a repetir, y no esté siguiendo el Barça mucho o no haya visto el partido de hoy, la sensación que te llevas es: qué vergüenza la temporada del Barça femenino. Qué desastre. Y luego, aunque no es un artículo actual, quería leerlo. Yo esto no lo había leído. Este fragmento de un artículo de Laia Bonals en verano, que se quedó a gusto con el tema del proyecto, las salidas, Yana que se iba rescindiendo contrato y estas cosas que nos contó ella, pues en uno de sus artículos habla del filial. Me pareció curioso por el momento que atraviesa ahora mismo el filial y os lo voy a leer, para que veáis un poco el cómo se cuentan las cosas, que siempre soy muy pesada con esto. Influye casi más que el tema en cuestión que se cuenta, el cómo se cuenta. Porque tú puedes vender unas salidas del filial como ley de vida, porque es la realidad, es ley de fútbol. No sé si vamos un poco tarde si en 2025 descubrimos que las jugadoras no pueden vivir eternamente en un filial, creo que ya debería de saberse. O puedes venderlo como desaparición, cierre, drama, etcétera, etcétera. Esto decía Laia Bonals en verano. Debilitación del filial. Más allá de la situación del primer equipo femenino, la inquietud también está presente en el filial. Las jóvenes futbolistas azulgranas están siendo pretendidas por las grandes ligas, donde tienen asegurado formar parte del primer equipo de equipos profesionales. También por equipos de la Liga F, que buscan reforzarse con talento experimentado pese a su juventud. En concreto, por lo que respecta a las bajas del Barça B, este verano han salido Judith Pujols, que ha sido traspasada al Wolfsburgo, Ona Baradat, fichada por el Español, Merichel Muñoz, que también se ha marchado al Español, y Onyeka Gamero, traspasada al Bay Football Club, de Estados Unidos. De momento el filial cuenta con menos de una docena de fichas y beberá de futbolistas del juvenil y de otros equipos inferiores.
El filial perdió jugadoras que ya no querían o no podían seguir en el Barça. Perdió jugadoras que no podían seguir viviendo en un filial y que no iban a subir al primer equipo. Igual que las pierde el Atlético de Madrid B, el Real Madrid B, el Betis B, el Chelsea B o lo que sea. Porque es normal, no se van a quedar hasta los 40 en un filial. No voy ni mucho menos a faltar el respeto a ninguna ni a dudar de su talento, pero creo que ninguna está siendo la MVP de la temporada, de estas que me menciona, creo. El Barça B va segundo en este momento en su liga, en Primera Federación. Más o menos, lo decía en uno de estos últimos directos, yo calculo que a unos 3 puntos, por si acaso 6 puntos como máximo, de definitivamente saber que mantiene categoría matemáticamente. En diciembre, que tendría que ser el objetivo del Barça, es un filial, no está para ganar Champions. Aparte no va a poder ascender, no va a poder cumplir realmente ningún objetivo más allá de eso. Está haciendo una grandísima temporada, y no solo por jugadoras que se fueron, las bajas que tiene el filial y las jugadoras que van con las selecciones, que si la sub-17, sub-18, sub-19, sub-40, es tremendo. Están compitiendo muy bien. Esta parte del artículo, se hizo con toda la mala leche del mundo. Y se hizo para poner aún más nervioso al personal, haciéndole ver que era lo nunca visto, porque se iban jugadoras del Barça B, lo que no pasa en ningún equipo de fútbol. Para hacerles creer que Ona Baradat, Judith Pujols, Menichel Muñoz, eran las promesas del primer equipo del Barça. Las mejores que han pasado por la cantera. Y que las perdías, porque claro... En verano, como decía antes, hubo más artículos que iban en esta línea. Hubo más artículos que eran para meter un poco el susto en el cuerpo a la gente, que ya de por sí estábamos asustados y preocupados y un poco a la expectativa de a ver qué pasaba. Pero el cómo se cuentan las cosas, vuelvo a insistir, influye mucho. La propia Laia Bonals, que sale muchas veces en la foto, nos contaba en el periódico que había una gran preocupación, una situación muy complicada, y que fuentes del vestuario y de la estructura estaban tiritando. Vestuario que saltaba por los aires. Y yo las veo... Claro que tiene que ser duro trabajar con menos jugadoras, eso no me cabe en menor duda, pero las veo súper unidas. Con esto no estoy diciendo que ojalá te mantengas en estas 20 jugadoras para siempre, pero está siendo un peaje que desgraciadamente tenemos que pasar, porque no nos preguntan si nos gusta cumplir esa normativa económica. O la cumples o la cumples, hay esas dos alternativas. Y toca lidiar con ello como se pueda, y creo que bastante bien lo están haciendo. Un Barça con un proyecto en peligro, nos decían en Diario AS. Está ahogándose el proyecto. Campeón debilitado, volvió a decir Laia Bonals en el periódico. Recordad que el que sí que tenía un buen proyecto era el PSG, nos lo dijo Ángel Pérez, que le hacían una oferta muy interesante a Alexia con un proyecto muy importante, muy interesante el del PSG. El PSG que ya está eliminado de Champions, por cierto. Un punto. Está muy, muy interesante. Alexia, que hasta el último momento se podía ir. Aunque yo hubiera hablado con el Barça y ambas partes acordaron que se quedaba. Tened mucho cuidado. Estad muy atentos hasta el último día, última hora, que puede saltar todo por los aires y se puede ir. Esto también nos lo decían los nuestros, ¿eh? A ver si dramamos. Y luego, lo último, así reciente a comentar de los nuestros. Como veis, no estoy hablando ni de golazo ni de nada de estos. Cuando el Barça gane 0-4 contra Levante, 0-4, goleada. Repito, 0-4. Con rotaciones, en la misma semana en la que juega contra el Madrid y contra el Chelsea, dato no menor, bajas, un penalti fallado y un gol anulado por un fuera de juego inexistente, recordamos esa acción de Aisha. La crónica que nos hacen en Sport, no fue Mariáticas, dice que las culés sufrieron para llevarse los 3 puntos en el Ciutat. Un tiro a portería del Levante en todo el partido. 22% de posesión. Yo no sé. El día que este equipo deje de ser una apisonadora, no estamos preparados para el drama y las narrativas que se nos vienen. De la afición y de los periodistas. A mí me parece una falta de respeto, un desprecio tan grande al trabajo que hace. Es una forma como decirle, tú no te puedes permitir equivocarte. Tú no te puedes permitir tener un mal día. Me da igual tus bajas, me da igual tu cansancio. O eres el mejor o eres horrible. Y el resto, bueno, el resto que lo pase bien, el resto que participe, a ver si se van a agobiar.
El Chelsea, el Lyon, el Madrid, los que deberían, no, tienen que aprovechar, estamos tan mal, pues deberían de aprovecharlo, digo yo. No, ellos que estén tranquilos, que participen y ya está. Y tú eres muy malo y juegas muy mal al fútbol. Muy decepcionada con la que en teoría es la prensa del Barça. Y eso hace que cada vez le coja menos respeto a esta profesión, que yo no ejerzo, evidentemente, no soy periodista, y que tire más por eso que ya decía hace años de solo me fío de Mariaticas. Os quiero leer a vosotros en comentarios qué os parece esto, si le dais importancia, si no, por ahí es algo exagerado por mi parte. Nada más, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.